No veo al pueblo español poniéndose ante las urnas y ante la papeleta y teniendo que tomar una decisión y en semejante escenario de desigualdad darle una mayoría al Partido Popular. Y ellos lo saben, al Partido Popular y a la extrema derecha. Y ellos saben perfectamente eso. Y por eso tienen pánico y por eso necesitan exagerar, por eso necesitan sobreactuar, por eso necesitan vociferar, rasgarse las vestiduras, decir que hay que tenerlos cuadrados. Que el amigo del narco es el que va a traer la decencia a este país. Es que es alucinante. El amigo del narco. Este es un país que necesita recuperar la decencia y yo se la voy a devolver con mi amigo Marcial Dorado. Es increíble. Es decir, el Partido Popular eligió, yo se lo dije, por cierto, alcalde de ganador a ganador, se lo dije aquel día de septiembre. Eras uno de los muchos alcaldes, por cierto, qué buena pinta tiene el alcalde de Reynosa, ¿eh? Le auguro muchos años al frente del ayuntamiento. Buena pinta por buena persona, por comprometido, por ilusionado. He estado con él recorriendo un poco Reynosa y me ha retrotraído a mi época de alcalde. Hemos hablado de alcalde a alcalde. Yo soy ministro circunstancialmente porque mi estado civil realmente es el de alcalde. Y yo trabajo y vivo como alcalde, ¿no? Me rozo con la gente, voy por la calle. Eso de que dicen que no podemos ir por la calle es una chorrada monumental. No podemos ir a esos sitios donde anunciamos que vamos a ir y nos mandan a 50 militantes del PP y a 200 de Vox a insultarnos, etc. Pero cuando vamos por la calle, la gente se acerca, unos nos respetan, otros nos animan. Esta es la realidad de este país. Yo voy por la calle y voy a comprar al Leroy Merlin y al Carrefour y la gente me para y me pide fotos. Y claro, ¿alguno insulta? Sí, claro, pero es una minoría. La mayor parte de la gente te respeta, porque este es un país en el que la gente respeta. Es verdad que hay algunos que no, y es verdad que hay algunos que fomentan la falta de respeto. Incluso dicen con orgullo eso de no pueden salir a la calle. Pues hombre, si fuera verdad eso, no sería tanto culpa nuestra como vuestra, que no sois capaces de respetar la democracia. Es decir, no lo digáis como un demérito nuestro, en todo caso será un demérito vuestro, no nuestro, ¿no? Pero sí, claro que podemos salir a la calle. Y hoy hemos salido a la calle y hemos paseado por Reynosa y hemos recorrido, y hemos visto los bancos y hemos visto las plazas y hemos visto pues lo que hay que hacer y he visto la ilusión de un alcalde que está en el traje de alcalde y me recuerda a mí cuando empecé con esas ganas de hacer cosas y de cambiar la realidad, la pequeña, la grande, la que realmente cambia un alcalde, ¿no? El entorno más próximo, ¿no? Pero en fin, lo que os decía es que, pues ellos están desesperados porque este escenario cuanto antes cambie, por ir a unas elecciones cuanto antes. Veréis que además en esta estrategia de convocar elecciones cuanto antes, cuentan con, recibí a Puerta Gallola un senador del Partido Popular y se preguntaba que qué hago yo aquí en Cantabria, que por qué vengo. Se ha erigido en una especie de agente de aduanas y él decide quién entra, quién sale de Cantabria, quién no puede entrar, quién sí puede entrar, ¿no? En el fondo, si os dais cuenta, lo que subyace en esas palabras es un concepto patrimonialista del país que tienen, ¿no? Del poder, por supuesto, luego hablaremos de ello, pero sobre todo del país. Ellos creen que el país es suyo y ellos son los que, digamos, tienen la posibilidad de decirle a la gente quién vale, quién no vale, quién es español, quién es patriota, quién hace las cosas bien, quién las hace mal. Ellos tienen la carta. Y claro, no puedo reproducir lo que acaba de decir Pedro, porque la verdad es que ha hecho un desglose estupendo de la labor que está haciendo el Ministerio en Cantabria, casi mejor que la que podría haber hecho yo. Así que yo os lo voy a resumir con una frase sencilla. Fijaos, yo creo que yo puedo entrar en Cantabria al menos con la cabeza tan alta, fíjate, no voy a decir más, que aquel alcalde de Santander que acabó en el Ministerio de Fomento del gobierno del señor Mariano Rajoy. ¿Parece? Porque claro,
Si él puede entrar con la cabeza alta en Cantabria, siendo cántabro, habiendo sido ministro y habiendo invertido en el año y pico, 2 años que estuvo al frente del ministerio, menos de la mitad de lo que yo, no siendo cántabro, siendo vallisoletano y formando parte de un gobierno socialista, he invertido en esta tierra, creo que como mínimo puedo reivindicar el mismo derecho que él a entrar con la cabeza alta por Cantabria, porque quizá el que tendría que tener lo más difícil, y yo no tengo nada contra Íñigo de la Serna, para entrar por Cantabria, teniendo en cuenta lo poco que hizo por esta tierra siendo ministro, sería él. Así que, en fin, se lo digo como recado a un senador cuyo nombre no conozco, y no lo conozco entre otras cosas porque, a pesar de que los senadores en el Senado del Partido Popular trabajan mucho en todo lo que tiene que ver conmigo y me hacen montones de preguntas, este todavía creo que no me ha preguntado. Espero que no me falle la memoria, pero no tengo yo en mente haber respondido a ninguna pregunta suya. Pero, en fin, es verdad, estamos celebrando 100 años de una agrupación socialista, que es a lo que venía yo hoy aquí. Yo no venía a meterme con nadie, pero bueno, ya que, oye, en fin, ya que se ponen, pues tampoco soy de los que se calla, ¿no? Pero yo venía a celebrar con vosotros pues este hecho que habla de lo que somos como organización, de lo importante que es esta organización, de lo grande que es, de la historia que tiene, de su grandeza humana, de su grandeza política. Leía en esa hojita que habéis repartido que Ramón Rubial fue uno de los que puso la primera piedra, las primeras piedras de esta agrupación socialista. Y al hilo de esto sí que me gustaría hacer una primera reflexión relacionada con la actualidad que estamos viviendo en este momento. Es verdad que somos una organización maravillosa, tan grande que es muy difícil que quienes formamos parte de ella estemos siempre a la altura de nuestra organización, ¿verdad? Esto lo entendemos todos bien, ¿no? No siempre estamos a la altura, y no todos o todas los que formamos parte somos capaces de estar a la altura de nuestra gran organización, y a veces decepcionamos. Nos decepcionan a nosotros, a los que formamos parte de la organización, no ya desde puestos de responsabilidad como el mío, ¿no? Que yo he sido alcalde, soy ministro, secretario general de una agrupación. Decepcionan sobre todo a la gente de a pie, que lo único que ha hecho en su vida ha sido militar, pagar la cuota, partirse el lomo por el partido. A esos es a los que especialmente os defraudan determinados comportamientos, ¿no? Pero claro, es que, insisto, lo tenemos muy difícil. Quien sí os digo que no tiene nada difícil estar a la altura de su organización son los miembros del Partido Popular. Eso os puedo decir, que todos y cada uno de ellos están a la altura de la organización a la que pertenece. Una organización, por ejemplo, que a pesar de dar lecciones de ética, sigue teniendo una sede en la calle Génova pagada con dinero B, un auténtico monumento a la corrupción. Una organización que ha sido condenada como consecuencia de haber tenido financiación ilegal y que ahora sale a empatar. ¿Os dais cuenta? Ellos salen a empatar. Ellos no quieren pasar página de su pasado. Siguen exhibiendo a Aznar, siguen exhibiendo a Rajoy, a M. Siguen exhibiéndole, siguen orgullosos, ¿no?, de ese pasado, ¿no?, del de la guerra, en fin, de ese que se ha librado de todo lo que ha habido a su alrededor, de la Gürtel, de la Kitchen, se ha librado milagrosamente, pero ellos siguen reivindicando con orgullo esa etapa, no rompen con ese pasado. ¿Y qué es lo que pretenden? Pues pretenden, por todos los medios, de todas las formas posibles, que en el PSOE empatemos, que haya una financiación ilegal en el PSOE, que haya una Kitchen en el PSOE. Oiga, pero es que la Kitchen eran policías del pertenecientes al gobierno, un secretario de Estado y un ministro, intentando destruir pruebas en un procedimiento judicial. Que me digan a mí, por mucho que pretendan ahora buscar paralelismos, ¿qué tiene que ver lo que estamos viendo en estos días, por rechazable que sea, con lo que ellos hicieron en este país en el momento en el que tuvieron el poder? No tiene absolutamente nada que ver, y por mucho que pretendan, nosotros nunca vamos a empatar con ellos en deshonestidad, en falta de honradez, en falta de principios, porque nosotros somos otra cosa. Y nosotros, claro que sí, tendremos comportamientos individuales que no se compadecen con la grandeza de nuestra organización. Lo suyo son comportamientos colectivos, institucionales, arraigados, porque ellos han bebido de eso y se han construido sobre eso. Y nosotros en eso nunca, jamás podremos ser iguales que ellos. Así que lo tengan claro. Que lo tengan claro.
aunque lo intentáramos, porque no nos saldría. Ellos están ahora volcados en que haya elecciones cuanto antes, ¿no? Lo llevan intentando desde que se ganó la moción de censura y especialmente desde aquel 26 de julio o 26 de julio, ya no me acuerdo cuál fue la última fecha electoral, fue un día feliz desde luego, en el que se les rompieron los esquemas. Ellos esperaban que ya estaba todo hecho, Feijóo vino de Galicia pensando que le iban a elegir sin que diera tiempo a que le conociéramos muy bien, ¿no? Fijaos el tiempo que hemos tenido y lo que le vamos conociendo, ¿no? Y pensaban que ya esto estaba hecho, la alfombra roja de Galicia a la Moncloa, y aquello se les chafó. Y desde entonces, pues vienen haciendo gala de eso que decía al principio, que es del sentido patrimonialista del poder y del país. Hoy lo decía Baltasar Garzón en una entrevista: creen que el poder es suyo, creen que les pertenece, y por tanto todo aquel que detente el poder que no sean ellos es un ocupa, y como tal hay que tratarlo y desalojarlo. Y eso es lo que tratan de hacer con Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo, sin pararse en nada, ni en agredir a su familia como la están agrediendo. Hemos visto un espectáculo bochornoso en estos días con el juicio del hermano, bochornoso, lamentable. Yo soy abogado, he sido abogado 20 años, no entiendo cómo esa persona se ha podido sentar en un banquillo de los acusados, pero ¿con qué pruebas? ¿Con qué pruebas le han sentado ahí? ¿Pero dónde están las pruebas? En fin, no tiene sentido, ¿no? Pero ellos están en eso, en intentar que cuanto antes haya elecciones. ¿Y por qué? ¿Por qué este empeño si ya cada vez queda menos tiempo? Y habrá elecciones en el año 2027. Estamos ya a mediados de 2026. Ya no queda tanto. ¿No se pueden esperar? Claro que no se pueden esperar. Y os voy a explicar por qué es tan importante agotar el mandato. Y os voy a explicar por qué están tan empeñados en que haya elecciones cuanto antes. Porque ellos lo que quieren es ir a una convocatoria electoral en el que sea imposible imponer otro relato que no sea el del desastre. Han tenido que convocar elecciones. Es que no podía ser esto. Es que era insostenible. Claro, ¿cómo vamos a debatir así el modelo de país que cada uno quiere? Si no habrá espacio para el debate de proyectos, si solo lo único que va a quedar claro es que han tenido que convocar. Es que esto era insostenible. ¿Qué vamos a debatir en ese escenario? Pero amigo, ¿y si llega a término la legislatura? Ahí ese argumento no vale. Ahí hay que poner proyectos encima de la mesa, cada uno el suyo. Y a eso es a lo que tiene pánico el Partido Popular y particularmente Feijóo, porque no tienen un proyecto de país y él no tiene capacidad para ser presidente del gobierno de España. Esta semana yo estuve en Barcelona. Estuve en un acto de homenaje a Samaranch y estuve hablando con algunos de los empresarios que asistieron esa misma mañana al acto de Núñez Feijóo en el Cercle de Empresarios, del Cercle de Economía de Cataluña. Y era unánime la impresión que todos habían extraído del acto. No sabe de nada, no habla de nada, no tiene una idea, no hace una propuesta. Todo es Sánchez, 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 Sánchez. Y claro, cuando vayamos a las elecciones, una vez terminada la legislatura, y se enfrente de nuevo a Sánchez, poniendo su proyecto encima de la mesa frente al de Sánchez, sabe que ahí va a volver a perder. Y por eso no quiere llegar a ese punto. Por eso quiere que esto salte por los aires. Por eso están echando toda la carne en el asador para acabar cuanto antes con Pedro Sánchez. Porque saben que si Pedro Sánchez agota el mandato y pone sus logros encima de la mesa y el proyecto que tiene para los próximos 4 años, ahí no pueden competir con Sánchez. Esa es la realidad. Y ahí es donde a Feijóo se le verán las carencias y se le verán las costuras. ¿De qué habla Feijóo? Cuando vaya a Europa, ¿en qué idioma va a hablar? ¿En cuál? ¿Y su gobierno? ¿Y su gobierno? Si el gobierno que se atisba del señor Feijóo es Tellado, Esther Muñoz, Abascal de vicepresidente, ¿de verdad vamos a cambiar el gobierno que nos representa dignamente por el mundo por un gobierno que no es capaz ni de representarnos dignamente en nuestra propia casa? Yo no lo veo. Es decir, yo no veo al pueblo español poniéndose ante las urnas y ante la papeleta y teniendo que tomar una decisión, y en semejante
semejante escenario de desigualdad, darle una mayoría al Partido Popular. Y ellos lo saben, al Partido Popular y a la extrema derecha. Y ellos saben perfectamente eso. Y por eso tienen pánico. Y por eso necesitan exagerar. Por eso necesitan sobreactuar. Por eso necesitan vociferar, rasgarse las vestiduras, decir que hay que tenerlos cuadrados. Que el amigo del narco es el que va a traer la decencia a este país. Es que es alucinante. El amigo del narco. Este es un país que necesita recuperar la decencia y yo se la voy a devolver con mi amigo Marcial Dorado. Es increíble. Es decir, el Partido Popular eligió, yo se lo dije, por cierto, alcalde de ganador a ganador, se lo dije aquel día de septiembre. Eras uno de los muchos alcaldes, por cierto, qué buena pinta tiene el alcalde de Reynosa, ¿eh? Le auguro muchos años al frente del ayuntamiento. Buena pinta por buena persona, por comprometido, por ilusionado. He estado con él recorriendo un poco Reynosa y me ha retrotraído a mi época de alcalde. Hemos hablado de alcalde a alcalde. Yo soy ministro circunstancialmente porque mi estado civil realmente es el de alcalde. Y yo trabajo y vivo como alcalde, ¿no? Me rozo con la gente, voy por la calle. Eso que dicen que no podemos ir por la calle es una chorrada monumental. No podemos ir a esos sitios donde anunciamos que vamos a ir y nos mandan a 50 militantes del PP y a 200 de Vox a insultarnos, etc. Pero cuando vamos por la calle, la gente se acerca, unos nos respetan, otros nos animan. Esta es la realidad de este país. Yo voy por la calle y voy a comprar al Leroy Merlin y al Carrefour y la gente me para y me pide fotos. Claro, ¿alguno insulta? Sí, claro, pero es una minoría. La mayor parte de la gente te respeta, porque este es un país en el que la gente respeta. Es verdad que hay algunos que no, y es verdad que hay algunos que fomentan la falta de respeto. Incluso dicen con orgullo eso de no pueden salir a la calle. Pues hombre, si fuera verdad eso, no sería tanto culpa nuestra como vuestra, que no sois capaces de respetar la democracia. Es decir, no lo digáis como un demérito nuestro, en todo caso será un demérito vuestro, no nuestro, ¿no? Pero sí, claro que podemos salir a la calle. Y hoy hemos salido a la calle y hemos paseado por Reynosa y hemos recorrido, y hemos visto los bancos y hemos visto las plazas y hemos visto pues lo que hay que hacer y he visto la ilusión de un alcalde que está en el traje de alcalde y me recuerda a mí cuando empecé con esas ganas de hacer cosas y de cambiar la realidad, la pequeña, la grande, la que realmente cambia un alcalde, ¿no? El entorno más próximo, ¿no? Pero en fin, lo que os decía es que pues ellos están desesperados porque este escenario cuanto antes cambie, por ir a unas elecciones cuanto antes. Veréis que además en esta estrategia de convocar elecciones cuanto antes cuentan con algunos apoyos que son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Algunos incluso en nuestras propias filas. Yo no sé qué se les ha perdido a algunos en nuestro partido solicitando elecciones anticipadas, sinceramente. Quizá porque tienen el mismo temor que Feijóo, ¿no? Que en unas elecciones, en el 27, a término de mandato, y cuando hay que elegir oye, esto es lo que han hecho unos, esto es lo que proponen los otros, pues como no hay color, pues ve a Pedro Sánchez de nuevo presidente del gobierno. Pues esto es lo que va a pasar, compañeros y compañeras. Yo no tengo ninguna duda. Por eso creo que es tan importante aguantar. Y por eso creo que es tan importante hablar clarito. Que nadie se ofenda cuando decimos que están pasando cosas en este país que vemos todos los días, que nos avisan de que hay quienes desde otros poderes del Estado quieren acabar con el gobierno. Y eso ni está en la Constitución ni está en la ley. No es un fin legítimo de ningún poder del Estado acabar con otro poder del Estado. No lo es. Y el Consejo General del Poder Judicial esta semana emitía un comunicado y su propia presidenta decía que es que no se puede cuestionar la honestidad o el trabajo de los jueces. Hombre, ¿cómo que no?
pero no se puede cuestionar el trabajo del gobierno, no lo pueden hacer incluso los propios jueces públicamente, que se han manifestado en algunos casos en las puertas de los juzgados en contra del gobierno de España. Claro que se puede. ¿O es que solo lo pueden hacer unos? Claro que se puede. Y yo os digo lo que dije cuando el Consejo General del Poder Judicial, su comisión permanente, no su pleno, emitió ese comunicado. Primero, uno, ningún poder está sustraído a la crítica. Ninguno, sea el que sea, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Segundo, la inmensa mayoría de los jueces de este país son profesionales serios. La inmensa mayoría de los jueces de este país, lo reitero. Yo he ejercido 20 años la abogacía, he estado casado 18 años con una juez. Mi hermana es fiscal, sé perfectamente de lo que hablo, es mi mundo, lo conozco muy bien. La inmensa mayoría de los jueces de este país son gente honesta y decente. Lo que no quiere decir que haya algunos que no responden a ese perfil, que están en la mente de todos y que están llevando a cabo actuaciones que suponen un claro abuso con una orientación política muy determinada, que es acabar con el gobierno socialista de España. Son cosas compatibles. Cuestionar eso desde fuera del Poder Judicial es un derecho, pero desde dentro debería ser una obligación, porque no hay peor defensa frente a una crítica que el corporativismo mal entendido. Es al Poder Judicial, al primero que le interesa, denunciar estos comportamientos, denunciar estas actitudes y poner fin a este tipo de actitudes, porque eso no es bueno para nuestra democracia. El respeto al Poder Judicial debe ejercerse desde dentro del mismo Poder Judicial. Y por supuesto, la mayoría de los jueces son gente honesta y decente, pero también existen comportamientos que no son admisibles dentro de la propia carrera judicial. Y lo estamos viendo estos días. Estamos viendo cómo se están comportando algunos y qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan. Nosotros, el otro día, un locutor muy conocido de la radio española, de Onda Cero, Alsina, anunciaba que pasa a la segunda franja de horaria, ¿no? Esa que algunos llaman bodas, bautizos y comuniones, que otros llaman entretenimiento, en fin, tan respetable como cualquier otra cosa. Y decía algo muy importante. Nosotros, decía, los medios de comunicación, los periodistas, no estamos para sostener gobiernos. Claro que no. No estamos para sostener a gobiernos, no estamos para justificar los abusos que un gobierno pueda cometer o las mentiras que diga un gobernante. Y eso iba dirigido a nosotros. Pero a renglón seguido decía una cosa que me parece muy importante. Tampoco estamos para ayudar a que llegue a quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie. Esto vale también para algunos miembros del Poder Judicial de España. Que llegue por su propio pie. Y si necesita ese tipo de ayudas para llegar, es que no vale. Y si no vale, lo mejor es que no llegue, para que nos ahorremos el trabajo que nos espera después a los ciudadanos de este país cuando llega al poder alguien que no tiene capacidad para estar en él, que son las manifestaciones en la calle para volver a reivindicar los derechos de los que nos van a privar, la falta de libertad, los retrocesos en materias sociales. Eso es lo que nos espera si esta gente llega al poder, porque no están preparados, ni tienen un proyecto para España, pero necesitan las ayudas, necesitan al hermano de Zumosol o al primo de Zumosol para que les ayude a llegar donde ellos por sus propios medios son incapaces de hacer. Y ellos mismos lo admiten. Fijaos, el otro día José María Margallo, un exministro del Partido Popular, decía una cosa que a mí me parece absolutamente descarnada y demoledora. Decía que hay que presentar una moción de censura. Perfecto. Y decía, con un candidato que sea moralmente intachable e intelectualmente capaz. Y a renglón seguido dijo, Feijóo no. Claro,
Claro, es que es una humillación tremenda, porque estaba dejando claro, primero, que Feijóo moralmente no es intachable. Hay un pecado original, lo siento mucho, se lo dije aquel 26 de septiembre. ¿Usted, quién creyó que era buena idea poner al frente del Partido Popular a un señor que durante años se solazó en las Rías Baixas y viajó a Andorra y a Portugal y a no se sabe muy bien dónde con un narcotraficante, a sabiendas de que lo era? ¿Pero a quién se le ocurrió? Algunos dicen, es que eso es una cosa del pasado. Claro, solo faltaba que eso se estuviera produciendo en este momento. Pero es una cosa del pasado que nos avisa muy bien de cuál es el listón ético de esta persona. Alguien que es capaz de relacionarse con un narcotraficante a sabiendas de que lo es, no da el listón ético para ser presidente de un partido en nuestro país y mucho menos presidente del gobierno de España. Por tanto, lo que decía Margallo, lo de moralmente intachable, es evidente. ¿Por qué lo decía? Y es evidente que Feijóo no cumple con esa. Por cierto, no voy a entrar en esa ristra de contratos que han acabado en sus familiares siendo presidente de la Xunta de Galicia. Pero sí que me parece que es una piedra de toque muy importante para que veamos la diferencia de trato que hacen algunos miembros del Poder Judicial en unos casos respecto de otros. Es decir, el hermano de Pedro Sánchez está sentado en el banquillo, pero la familia de esta gente, de Moreno Bonilla, del señor Feijóo, esos no, es que ni se les ha llamado y razones hay como mínimo las mismas o muchas más, y sin embargo nunca se les ha investigado y nunca se les ha llamado. Por tanto, moralmente intachable no, intelectualmente sólido, pues es que, perdonadme, hay quien dice que hablar idiomas no es importante. Me sorprende porque nosotros, yo hablo inglés, el presidente del gobierno habla inglés, habla francés algo también, tenemos un ministro, Carlos Cuerpo, que habla hasta japonés. Yo os digo que cuando uno sale de España, el no saber hablar al menos inglés es un gran problema a estos niveles. Yo el lunes voy a Luxemburgo a un Consejo de Ministros y es verdad que en Europa, la Unión Europea, la Comisión te exhorta a que tú hables el idioma en los encuentros oficiales, el idioma de tu país. ¿Por qué? Para eso se ha trabajado, para que las lenguas... Pero luego hay una cosa que se llama pasillos, hay una cosa que se llama encuentros. Por ejemplo, hay una comida en la que se habla en inglés entre todos los ministros. Si tú no sabes hablar inglés, estás aislado. Pero para mí ya no es solo un problema desde el punto de vista funcional de gobierno. Para mí lo que denota es que los hijos de los trabajadores, los que hemos tenido menos facilidades en la vida, menos oportunidades, nos hemos preocupado por formarnos, hemos tenido unas inquietudes. Lo ha tenido Carlos Cuerpo, narró su vida, hijo nieto de un trabajador, Pedro Sánchez, hijo de trabajadores, yo mismo, mi padre tenía un taller de electrónica. En fin, nos hemos tratado de cultivar. ¿Qué ha pasado con esta gente que era la de las oportunidades? Que son los que han mandado en este país toda la vida, la gente de pasta. Pero ¿dónde está? ¿Dónde han estado en su juventud esta gente? ¿Qué inquietudes han tenido para formarse, para prepararse, para afrontar la vida que les esperaba? Han estado sentados en el sofá pensando que como tienen un derecho adquirido de llegar al poder porque el poder les pertenece de manera histórica, pues esto va a seguir produciéndose con el paso de los años y ellos van a seguir subidos al machito, que es donde han estado toda la vida. Bueno, pues esto es lo que yo creo que el pueblo español tendrá que valorar cuando llegue el momento, y estoy seguro que valorará no solo el relato que has hecho, Pedro, de salarios, pensiones, que no tengáis ninguna duda que no volverán a subir si ellos llegan al gobierno, tenedlo muy claro. Olvidaos de las subidas del IPC de las pensiones, olvidaos de las subidas del salario mínimo interprofesional. En fin, el otro día el presidente de los empresarios, del círculo de empresarios, decía: hay que ir a elecciones cuanto antes, esto es urgente. Claro, urgente para que esta gente deje de subir los sueldos a los trabajadores, urgente para que esta gente deje de subir pensiones. ¿Pero qué se han creído? Urgente para volver a la precariedad laboral, para volver a los contratos temporales, para volver a seguir teniendo a la gente sin dignidad. Esto es lo que quieren. Por eso tienen prisa, por eso quieren cuanto antes acabar con nosotros. Y esto es lo que, compañeros y compañeras, pues no debemos consentir. Y para eso existe este partido.
Para eso existen estas agrupaciones, para eso existe una agrupación que lleva 100 años existiendo, para poner pie en pared frente a los abusos, para seguir defendiendo a la clase trabajadora de este país, que es, aunque algunos no lo sepan, la inmensísima mayoría de España. En este país, trabajadores y trabajadoras somos la inmensa mayoría. Y si los trabajadores y trabajadoras de este país pensaran con conciencia de clase, esta gente no tendría la más mínima oportunidad de llegar al poder nunca, porque no piensan en ello. Por eso hay que reivindicar la conciencia de clase. Que no nos engañen, que no nos distraigan con temas que no son reales. La ocupación, es un problemón en nuestro país, la ocupación. Y luego resulta que en mi tierra, en Castilla y León, han abierto una oficina antiocupación en cada provincia y una tiene 2 llamadas, 2 consultas en un año. Ese es el problema, el gran problema de España. No, en este país no hay un problema de ocupación. Mentira. Lo que hay es un problema de falta de vivienda para la gente que la necesita. Ese es el problema que tiene este país y ese es el problema que hay que atajar, no la ocupación. Que no os distraigan diciendo que la inmigración es un problema. La inmigración, claro, no es un fenómeno puro, absolutamente puro. Claro que tiene algún problema, porque no hay nada perfecto, pero la inmigración es una bendición para este país. Una bendición. Que no se engañen. No solo es una cuestión humana, no es solo una cuestión de principios, no es una cuestión de humanismo, es también una cuestión de interés patrio. Este país no crecería como está creciendo de no ser por la mano de obra inmigrante que viene a nuestro país. Mano de obra que cuida a nuestros padres, que cuida a nuestros abuelos, que está en nuestros hospitales, que está en nuestras casas, que está en la construcción. Pero ¿quién creéis que hace la obra pública de este país? Yo me recorro este país de cabo a rabo y la obra pública de este país la hace gente de Costa de Marfil, la hace gente de Guinea, gente de Marruecos. Esa es la gente que está sujetando con sus hombros el crecimiento de este país. ¿Quién va a ir? Abascal va a ir a vendimiar. Abascal va a doblar el lomo, que no lo ha doblado en su vida, y toda esa peña de pijos que le rodean. Abascal, pero ¿qué nos están contando, hombre? Por favor, ¿quién va a ir? Rocío Monasterio va a ir a hacer el trabajo, de los trabajadores de Costa de Marfil en la obra pública de nuestro país. Por favor. Camareros. ¿Qué pasa con la industria de la hostelería de este país? El turismo de este país. ¿Pero creéis de verdad que podría este país ser el país turístico que es, de no ser por la mano de obra inmigrante? Y también trabajadores cualificados, que están llegando de muchos puntos del mundo. Ingenieros, médicos, que nos hacen falta. El 15% del trabajo de este país lo hace mano de obra extranjera. 15%. Quitadlos y veis a dónde nos vamos. Veréis a dónde nos vamos. Así que un poco menos de hipocresía por parte de los empresarios, que por debajo nos están diciendo: regularizad, por favor, cuanto antes, regularizad a toda esta gente, que necesitamos trabajadores, que no los tenemos. Pero coño, salir en público a decirlo. Sed valientes. Igual que salís a decir que no se suba el salario mínimo interprofesional, donde no os jugáis en el fondo nada, porque si os paráis a pensar, un trabajador mejor pagado es un trabajador que puede salir a comprar más y tú que fabricas vas a vender. Si pensarais en eso, sed valientes y salid a decirlo claramente, con valentía, con claridad. Necesitamos a toda esta gente regularizada, porque no tenemos gente para cubrir y estamos creciendo menos de lo que podríamos crecer si tuviéramos a toda esta gente trabajando. Y por eso estamos creciendo al 2 y pico %. Somos el país de la Unión Europea que mejor está sabiendo aplicar políticas migratorias, que en su inmensa mayoría son de migración regular, legal. El 96%, solo el 4% entra de manera irregular o ilegal. 96% es inmigración perfectamente regulada y perfectamente legal. En fin, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por contar conmigo, porque yo soy un socialista de cuna. Yo soy hijo de una militante socialista y nieto de un militante socialista de la República, funcionario del Ayuntamiento de Valladolid, que perdió su condición de funcionario como consecuencia de ser socialista. Tuvo la suerte de que pasó 3 años en la cárcel nada más, del 39 al 42. Digo que tuvo la suerte porque su destino era el paredón. Lo llevaban
en un camión desde las cocheras de Valladolid a la Tapia de San Isidro y un vecino le salvó la vida, un vecino que le conocía. Esto pasaba entonces, ¿no? Era tan arbitrario que un vecino que tenía un contacto con uno de la Falange le decía, pero ¿cómo os lleváis a ese si es muy religioso, si es muy tal? Y entonces le bajaron y le sustituyeron la pena de muerte por 3 años en la cárcel. Mi abuelo recibía una paliza semanal y duchas de agua fría en invierno, imaginaos, en el patio de la cárcel de Valladolid del año 40, ¿no? Mucho antes del cambio climático. Y yo siempre le he tenido al presente, no para tener rencor, que no tengo ninguno, pero sí para saber quién soy, de dónde vengo, lo que representa el partido al que pertenezco. Y muchas veces también me sirve para ponerme en perspectiva. A mí me hacen muchas putadas, a mí y a mi familia. Tengo algún acosador de la extrema derecha que me sigue hasta la puerta de mi domicilio. Me las hacen pasar canutas en muchas ocasiones. Pero ¿sabéis cuándo hacen eso? ¿En quién pienso? En mi abuelo y en mi partido. En mi abuelo. Peor lo pasó él. Mucho peor lo pasó él. Así que yo hoy no tengo ninguna razón para desfallecer. Con acordarme de él me sobra y me basta. Seguiremos adelante y seguiré adelante defendiendo la bandera del Partido Socialista, el puño y la rosa, con dignidad siempre, aunque haya algunos que ensucien nuestras siglas. Yo siempre seguiré creyendo que este es el gran partido de la historia de España y siempre lo voy a seguir defendiendo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Thank you.